Bienvenidos a nuestra emisión especial con lo mejor de la semana en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Iniciaron los trabajos de la Comisión Permanente, donde fueron abordados asuntos de ambas cámaras. Deliberan acuerdo para celebrar periodo extraordinario, donde se analicen los temas pendientes. Integrantes de la Comisión Permanente en el apartado de Agenda Política debatieron en torno al tema de la contingencia ambiental. Además, en el pleno de la Comisión Permanente se avalaron la integración de las 3 comisiones de trabajo de la Permanente para periodo de receso. Quédese con nosotros, comenzamos. Comenzamos con la información. Esta semana iniciaron los trabajos del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, donde se aprobó exhortar al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar a la opinión pública las acciones que se están implementando para dar respuesta a los incendios forestales que se registran en territorio nacional. Y también exhortar al titular de la Comisión Nacional Forestal y al Coordinador Nacional de Protección Civil a tomar acciones conjuntas para disminuir la incidencia de siniestros forestales en el territorio nacional e informar a esta soberanía de dichas acciones. A nombre de senadoras y senadores del PRD y suscrita por diputados del PAN y el PRD, la senadora Angélica de la Peña Gómez presentó un punto de acuerdo por el que se propone a las cámaras de diputados y de senadores la celebración de un periodo de sesiones extraordinario que podrá iniciar el próximo lunes 23 de mayo, concluyendo, y una vez resueltos los asuntos legislativos, que establezca la convocatoria sin que pueda exceder del 26 de mayo. Los asuntos que se plantearon a tratar durante este periodo extraordinario son, entre otros, los relacionados con la dictaminación de la legislación secundaria en materia de combate a la corrupción, las modificaciones a la Constitución Política en materia de coordinación y regulación de las fuerzas de seguridad pública de la Federación, entidades federativas y municipios, así como la legislación secundaria por la que se defina una nueva política sobre el uso de las drogas, así como su prevención y atención integral, especialmente con relación a la marihuana. Respecto al Sistema Nacional de Anticorrupción, a más tardar el 28 de mayo debimos haber concretado o deberíamos concretar las 7 leyes que están integradas a este sistema. Respecto a la Ley Nacional de Ejecución Penal, el término que tenemos para que esta ley entre en vigor es el 18 de junio de este año. Tras ponerse a consideración este punto de acuerdo, mediante votación económica, la mayoría del Pleno de la Comisión Permanente consideró que no era de urgente resolución. No obstante, se le otorgó el uso de la palabra al senador Luis Miguel Barbosa, quien explicó que en la Junta de Coordinación Política estaba en curso un acuerdo para poner en marcha la dictaminación en comisiones unidas de las leyes secundarias en materia anticorrupción. Que de aquí al miércoles podamos evaluar cuál es el avance. Si el avance de esa dictaminación es adecuado, ese miércoles estaría el PRI, el PAN y el PRD conformes con convocar un periodo extraordinario para antes del 28 de mayo. Que justamente reconoce el esfuerzo que está haciendo el órgano de gobierno, esta Cámara de Senadores, y en ese sentido nosotros nos parecía que era mejor darle cauce a ese acuerdo ante esta solicitud de urgente resolución que llevará al mismo resultado la próxima semana, honrando el esfuerzo que están haciendo los senadores de todas las fracciones políticas. Por otra parte, se turnó a la primera comisión de trabajo el punto de acuerdo presentado por la senadora del PAN, Gabriela Cuevas, que exhorta a diversas autoridades a implementar estrategias de acciones en respuesta a la contingencia ambiental en la zona metropolitana del Valle de México. Más allá de las coyunturas y contingencias que aparecen un día sí y ahora parece que otro también, es importante que las soluciones que se puedan implementar sean soluciones con un diagnóstico claro, con una estrategia certera y que puedan darnos verdaderamente resultados. Por otra parte, la tercera comisión analizará la proposición del senador Luis Armando Melgar del Partido Verde en relación a los asentamientos irregulares en la reserva de la biosfera Montes Azules, Chiapas, que se han reflejado en el cambio de uso de suelo, tala clandestina, cacería ilegal, explotación no planificada de recursos naturales, incendios forestales, expansión de la frontera agrícola, ganadería extensiva y tráfico ilegal de especies. Si se agrava la situación, la selva lacandona seguirá degradándose hasta desaparecer, y no lo pongo en términos de tragedia, sino lo pongo en términos de llamar la atención para que se construya.
para que se trabaje en una comisión intersecretarial. Se presentó un punto de acuerdo ante el Pleno de la Comisión Permanente por el que el diputado Virgilio Caballero y fue turnado a la tercera comisión con el propósito de retirar la concesión a la empresa Mexichem y su alianza estratégica con Pemex en el complejo petroquímico Pajaritos, localizado en Coatzacoalcos, Veracruz. Es claro que se descuidó el mantenimiento, no se apegaron a los lineamientos y normatividad establecida en el sistema institucional que desarrolla Pemex, ya que en todo momento privilegiaron y priorizaron el factor económico y de ahorro frente al factor humano y de seguridad industrial. Como de urgente resolución se avaló un punto de acuerdo presentado ante el Pleno de la Permanente por el diputado José Clemente Castañeda de Movimiento Ciudadano, por el que se condena el asesinato del regidor de Coxcatlán, San Luis Potosí, Lorenzo Hernández Guerrero. Además, se solicita al titular de la Procuraduría de Justicia Estatal realizar una investigación para castigar a los responsables del crimen y se exhorta a las autoridades estatales y municipales a garantizar la seguridad y vida de familiares de la víctima, quienes también han sido objeto de amenazas. Es una de tantas muestras de descomposición política que vive el país. Los asesinatos y casos de violencia dirigidos a servidores públicos han alcanzado niveles insostenibles, alarmantes, podríamos decir. Y también la Comisión Permanente avaló un acuerdo de la mesa directiva mediante el cual se crea la Comisión de Seguimiento a los Procedimientos Electorales Locales 2016, la cual observará las etapas que los comprenden, con pleno respeto a la soberanía de las entidades federativas y autoridades. Los integrantes de dicha comisión son los siguientes. En la presidencia, el diputado del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo. Como secretarios, el senador del PRI, Enrique Burgos García, y el diputado del PAN, Federico Dorin Cázar. El resto de los integrantes son todos diputados. Por el PRI está Adolfo Mota Hernández, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, del Partido Verde. Por Nueva Alianza, Francisco Javier Pinto Torres, Alejandro González Murillo, de Encuentro Social. Virgilio Dante Caballero Pedraza representa a Morena. Y finalmente el diputado José Clemente Castañeda Hoflich, de Movimiento Ciudadano. Y bueno, la agenda política en la primera sesión de la Comisión Permanente fue dedicada a la contingencia ambiental en el Valle de México. Legisladores de ambas cámaras del Congreso se pronunciaron porque las autoridades de la megalópolis encuentren una solución integral y permanente al problema. Estamos convencidos que las políticas públicas en materia de movilidad en los últimos años no han sido las adecuadas. Sabemos que el privilegiar solamente el uso del vehículo particular como modelo de transporte nos ha traído grandes consecuencias. Si se le pide al capitalino que guarde el coche en casa, hay que darles otras alternativas. Hoy los capitalinos no tienen otras alternativas porque el transporte público es insuficiente, es incómodo, es inseguro y el gobierno de la ciudad no ha hecho un planteamiento alternativo. Es necesario que los esfuerzos para superar los desafíos ambientales no sean ejercicios aislados, sino que converjan en una visión integral que opere mediante un esquema de acciones coordinadas sin distinciones geográficas, políticas o administrativas. Pensamos que se requiere de un gran acuerdo, de un gran pacto social que involucre a todos los sectores empresariales, políticos, laborales, con una visión de largo plazo para diseñar políticas públicas de largo aliento que eviten en el futuro volver a las contingencias. En cuanto al transporte público, su mejora es indispensable para desincentivar el uso del automóvil, con lo que se reducirían las posibilidades de que se presenten las contingencias ambientales. Se requieren, entre otras cosas, incentivos para la renovación de este parque vehicular con automóviles eléctricos e híbridos. Asimismo, se debe de mejorar de manera integral la infraestructura de peatones y de bicicletas, por supuesto, pero fundamentalmente la red del transporte público. Donde tras un amparo promovido por el Partido de Acción Nacional, se dio marcha atrás en la comisión de la megalópolis
a las normas estrictas que existían en materia de verificación, y de la noche a la mañana se arrojaron 600,000 vehículos adicionales a la circulación. Vamos a un corte y regresamos con más información generada en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Mientras tanto, quiero invitarlo a que nos agregue en Twitter. Nuestra cuenta es @canalcongreso. Continuamos. El Pleno de la Comisión Permanente avala la integración de las 3 comisiones de trabajo para el periodo de receso. La información al regreso. Continúa usted en la señal del canal del Congreso y este es su resumen semanal. Ahora le mostraremos distintas iniciativas presentadas ante el Pleno de la Comisión Permanente. La senadora Yolanda de la Torre presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que plantea contemplar y visibilizar el maltrato físico y psicoemocional que sufre este sector de la población mexicana, con el propósito de brindar atención y protección integral a los menores que vean vulnerados sus derechos. Es de resaltar la incorporación de un concepto y práctica común que afecta a las niñas, niños y adolescentes, como lo es la alienación parental, que se refiere a la acción de un progenitor que transforma la conciencia de su hijo con objeto de destruir o afectar los vínculos del otro progenitor. La iniciativa se remitió a las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores. El diputado Ricardo del Rivero Martínez presentó una iniciativa de reforma al artículo 73 de la Constitución, buscando facultar al Congreso para expedir leyes de carácter general en materia de centros de reclusión y administración penitenciaria, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 constitucional. La iniciativa tiene la finalidad de unificar criterios normativos de acciones que garanticen el respeto a los derechos humanos al interior de los centros de reclusión, asegurando la existencia del equipamiento necesario, alimentación saludable, así como el derecho a la salud, educación, trabajo, deporte y la capacitación de los internos. Es irrefutable que actualmente contamos con un sistema de administración penitenciaria que deja muchos espacios a la discrecionalidad y a la interpretación, que provoca desconfianza ante la población y un mayor riesgo de vulneración de garantías individuales a las personas reclusas. El diputado Omar Ortega Álvarez presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. El diputado propuso crear la Secretaría de Control Interno del Ejecutivo, la cual formaría parte de las dependencias que el Poder Ejecutivo tiene para el despacho de los asuntos administrativos. La Secretaría de Control Interno será la encargada de llevar el registro y dar seguimiento a las declaraciones de interés y patrimoniales de los servidores públicos de la Administración Pública Federal y coordinarse con la Secretaría de Hacienda para sistematizar la información derivada de las declaraciones fiscales. La propuesta se turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados para su dictaminación. El diputado Virgilio Caballero presentó iniciativa para crear la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos y particulares vinculados con faltas administrativas graves, la cual obligaría a los funcionarios a presentar declaraciones patrimonial, fiscal y de no conflicto de intereses, esto para transparentar el monto a que ascienden los saberes de los funcionarios públicos antes del momento de tomar posesión de sus cargos, así como conocer su patrimonio al finalizar estos. Y se establece el procedimiento para que los contralores sean designados por el Congreso para el caso de la Presidencia de la República, la Consejería Jurídica, la Fiscalía General de la República, el Tribunal de Justicia y los órganos constitucionales autónomos. Esta propuesta se turnó a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados. El diputado Clemente Castañeda presentó iniciativa para modificar el artículo 64 de la Ley General de Salud, la cual plantea reforzar el currículo de formación de médicos generales, gineco-obstetras, enfermeras gineco-obstetras, enfermeras generales y parteras profesionales a favor del parto vaginal y con perspectiva de atención desde el modelo del parto humanizado para la atención del embarazo, parto y puerperio. Es por ello que esta iniciativa resulta fundamental no solo para mejorar
los procesos de capacitación en el sector salud, sino para cambiar el rostro de los servicios de atención materno-infantil en México y garantizar un trato humano y digno para las mujeres. El diputado Alejandro González Murillo presentó iniciativa de reforma a diversos artículos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, que pretende fortalecer la legalidad y certeza jurídica a las personas al brindarles la posibilidad de conocer ágilmente qué autoridades se encuentran habilitadas para resolver sus peticiones y normar su conducta en materia de procesos electorales. Para armonizarla y ponerla al día, erradicando los riesgos de dejar en la indefensión a los ciudadanos que, pudiendo participar de la vida democrática del país, no tengan formación o representaciones legales suficientes, anulándose así la certeza jurídica a la que tiene derecho. La propuesta se remitió a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados. Asimismo, el Pleno de la Comisión Permanente avaló la integración de las 3 comisiones de trabajo para este periodo de receso. La conformación de los órganos legislativos será la siguiente. Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia. En la presidencia, el senador del PRI, Ismael Alfredo Hernández Deras. Como secretarios, el diputado Edgar Romo García del PRI. Federico Dorin Cázar, diputado del PAN. Y el senador Alejandro Encinas Rodríguez del PRD. Como integrantes, por el PRI estarán los diputados Adolfo Mota Hernández, Yaalel Abdala Carmona, Francisco Escobedo Villegas, Mariana Benítez Tiburcio y el senador Enrique Burgos García. Por Acción Nacional, la diputada Patricia Sánchez Carrillo, así como los senadores Fernando Herrera Ávila y Gabriela Cuevas Barrón. Completan la comisión la senadora del PRD, Iris Vianey Mendoza Mendoza, Emilio Enrique Salazar Farías, diputado del Partido Verde, y el senador del Partido del Trabajo, Héctor Adrián Menchaca Medrano. Por otra parte, la segunda comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública será presidida por la senadora del PRD, Angélica de la Peña Gómez, mientras que en la secretaría estarán Jesús Casillas Romero, senador del PRI, la senadora Gabriela Cuevas Barrón del PAN y Evelyn Parra Álvarez, diputada del PRD. Por el PRI, los integrantes serán los diputados María Bárbara Botello Santibáñez, José Luis Orozco Sánchez Aldana y César Alejandro Domínguez Domínguez, así como los senadores Yolanda de la Torre Valdés y Socorro Sofío Ramírez Hernández. Por el PAN están la diputada Genoveva Huerta Villegas, diputada Patricia Sánchez Carrillo, senador Juan Carlos Romero Hicks. Por otra parte está la diputada del Partido Verde, Georgina Gagiola Lezama, así como los diputados Francisco Javier Pinto Torres de Nueva Alianza y el diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza de Morena. La tercera comisión analizará temas de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, y su conformación será la siguiente. En la presidencia, Mariana Gómez del Campo Gursa, senadora del PAN. La secretaría lo ocupan 3 senadores: Gerardo Sánchez García del PRI, Fernando Herrera Ávila del PAN y por el PRD, Zoé Robledo Aburto. Entre los integrantes, por el PRI están los diputados Raúl Domínguez Rex, Yerico Abramo Mazo, Alfredo Bejos Nicolás, Citlalic Ceja García y la senadora Carmen Dorantes Martínez. Por el PAN están los diputados Federico Dorin Cázar y la diputada Genoveva Huerta Villegas, así como Karen Orney Ramírez Peralta, diputada del PRD, el senador Luis Armando Melgar Bravo del Partido Verde, José Clemente Castañeda Hofflich, diputado del Movimiento Ciudadano, y finalmente el diputado Alejandro González Murillo del Partido Encuentro Social. Bueno, y esta fue la integración de las comisiones de trabajo de la Comisión Permanente. Mientras vamos a un corte y lo invito a que nos visite en YouTube
Estamos también como canal del Congreso, donde podrá encontrar los videos más destacados, así como este programa. Continuamos. Integrantes de la Junta de Coordinación Política avanzan en trabajos para un posible periodo extraordinario. Todos los detalles después de la pausa. Continúa en Noticias del Congreso. Esta semana, en conferencia de prensa, coordinadores de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores anunciaron que lograron un acuerdo para que el próximo lunes 9 de mayo se reúnan las comisiones directivas de diversas comisiones, las cuales dictaminarán los proyectos legislativos en materia de legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción, uso medicinal de la marihuana y mando mixto en materia de seguridad pública, con objeto de construir predictámenes y evaluar con ello la posibilidad de realizar un periodo extraordinario de sesiones. Y en función de eso, tomaremos la decisión si solicitamos el periodo extraordinario, si ya tenemos documentos muy avanzados que nos digan los presidentes, o esperaremos o una semana más y veremos cuál es el avance en estas tres materias fundamentalmente. El acuerdo es poner en marcha. El PAN y el PRD han sostenido su posición de que el periodo extraordinario sea antes del 28 de mayo, pero hemos también acordado con el PRI que no hay dictámenes. Entonces, por lo cual, el anuncio político real es, se ponen en marcha las comisiones de dictamen. Estamos en una etapa de construir para que este Sistema Nacional Anticorrupción llegue a buen puerto. La responsabilidad es del Congreso General. Todos debemos poner de nuestra parte para que esto transite y ustedes serán testigos de las posiciones que cada partido político, cada grupo parlamentario habrá de asumir en esta recta final. Celebramos que este acuerdo político permita poner fin a ese choque político mediático y que abrimos y damos paso al trabajo, al análisis, a la discusión para poderle dar una respuesta a México cuando lo antes posible que nos permita poder entregar un producto legislativo que le cumpla a México. Los coordinadores anunciaron que después de las reuniones de las juntas directivas de comisiones, habrá un nuevo encuentro de la Junta de Coordinación Política para determinar si se realiza o no un periodo extraordinario. En otros trabajos realizados esta semana, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, José de Jesús Zambrano Grijalva, recibió a un grupo de legisladores de Kenia, quienes visitaron nuestro país con el objetivo de intercambiar experiencias con instituciones mexicanas sobre la regulación, cuidado y distribución del agua. Los legisladores reconocieron coincidencias en el manejo de las políticas y problemáticas en la materia. 2013, si no recuerdo mal, se estableció en la Constitución de nuestro país el derecho humano al agua. Falta todavía establecerlo en las leyes correspondientes que permitan que este derecho humano se haga efectivo. The legal framework is almost similar to ours in Kenya, and we will have an opportunity of learning where you have succeeded. And Kenya is a relatively young country, and we are trying to, we have gone what you call here federal. And en la sede de la Cámara de los Diputados se presentó el texto 40 rostros de la dignidad, defensores y defensoras en México, libro cuyo objetivo es exponer los retos de los defensores de los derechos humanos en diversas partes de la República Mexicana. Al evento acudieron representantes de organizaciones sociales, quienes expusieron sus casos ante el relator de derechos humanos de la ONU, Michael Forst, que se encuentra en nuestro país en una visita extraoficial. A nivel de defensores del territorio y defensoras del territorio, hemos sufrido de todo. Hemos sufrido de manera individual y de manera colectiva. Esa quizás es una de las características que se tienen que reconocer.
que los pueblos indígenas somos defensores de nuestro territorio de manera colectiva. Nous sommes dans le monde entier, au Mexique comme ailleurs, dans le reste du monde, confrontés constamment à la montée de nouveaux acteurs. On voit apparaître beaucoup sur la scène la montée des fondamentalismes de toutes sortes, notamment les fondamentalismes religieux. On voit apparaître partout la montée du terrorisme et on voit apparaître également un peu partout dans le monde des acteurs importants, de plus importants que sont les entreprises internationales. Antes de despedirnos, le quiero comentar que desde el 18 de abril y hasta el 23 de septiembre de este año se encuentra abierta la convocatoria al 5º concurso de ensayo del Canal del Congreso, que en esta edición versará sobre la contribución del Canal del Congreso en la agenda del Parlamento Abierto. Este 5º concurso de ensayo del canal busca propiciar el análisis y la reflexión en torno a la transparencia sobre el quehacer legislativo. Los ensayos podrán incluir temas como el derecho a la información, accesibilidad y difusión del trabajo legislativo, participación ciudadana y rendición de cuentas. Toda la información la puede encontrar usted en la página del Canal del Congreso, www.canaldelcongreso.gov.mx. Bueno, y queda usted cordialmente invitado a participar. Mientras tanto me despido y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.